Hoy vamos a otra clase diferente, otro tema, otro órgano y sistema. Hoy vamos a hablar sobre el sistema nervioso central. Entonces, pues aquí van un montón de cosas también que se correlacionan con las otras clases, otras que son un poco diferentes. Y bueno, ya tomé la decisión que con esta clase yo voy a culminar con este curso. Lo último que vamos a hacer la otra semana va a ser el parcial y ya se acaba, que ya es demasiado material, ya lo otro que queda son detalles, así que pues yo puedo dar las cosas hasta aquí perfectamente bien. Bien, como un sistema tan amplio, tan complejo, tan intrigante, perdón, aquí tú vas a encontrar un montón de distintos tipos de enfermedad inflamatoria, enfermedades infecciosas, enfermedades degenerativas y para variar, enfermedades neoplásicas, entre otro montón más. Solamente estoy diciendo las generalidades. Y al ser un sistema que es tan delicado, sobra decir que aquí las consecuencias son catastróficas, tomando en cuenta esa máxima que nosotros hemos repasado a lo largo de todo el curso, donde decimos la lamentablemente pobre capacidad o nula capacidad de la neurona de recuperarse frente a una lesión muy grave. Entonces, el daño que viene después, la consecuencia que viene después, suele ser proporcionalmente, pues, catastrófica. Ese es el problema cuando se afecta al sistema nervioso central, que si somos estrictos, probablemente pues pudiera ser clasificado como el más importante de nuestros sistemas, porque es el que rige todo. O sea, todos son importantes, pero este es particularmente importante. Entonces, aquí tenemos son a las neuronas, ¿no? Cualquier cantidad de neuronas, neuronas corticales, del cerebelo, de la médula espinal, todas con distintas funciones, pero todas fundamentales, son realmente importantes. Sobra decir, asumo que tú lo has correlacionado con tu curso de fisiología, neuroanatomía, no es lo mismo lesionar una neurona del cerebro, del lóbulo frontal, parietal, occipital, que una neurona, motoneurona de la médula espinal. El daño va a ser distinto y va a tener distintos tipos de manifestaciones clínicas para el paciente. Creo que eso se ve más que todo en el curso de neuroanatomía. Entonces, estas celulotas que tú tienes aquí, esas son las neuronas. Son un fondo esto es cerebro, por cierto, el fondo que es la glía, el famoso ese neuropilo, que está constituido por todos los procesos gliales y los axones y dendritas de esas neuronas. Neurona tiene un núcleo enorme, con un núcleo prominente. En el citoplasma, esa sustancia o cuerpos de Nissl, ¿ok? El neurona tiene un montón de funciones, ve que es realmente enorme. Si la comparas versus las célulitas de la glía que están en el fondo. O sea, cuando esta célula se muere, las consecuencias pues son, bueno, iba a decir catastróficas, pero pues vamos a dejarlo en que son considerables. Tampoco hay que ser así tan trágico y tan sichuzo. Bueno, va a depender, no va a depender. Si se muere una neurona no pasa mucho, pero si se mueren muchas neuronas, pues esto sí va a pasar bastante. Va a depender obviamente de la cantidad de tejido neural que se comprometa en el ataque en cuestión. Bien, vamos primero a ver ciertas generalidades con respecto a qué es lo que pasa en este sistema en particular. Nuevamente aquí de la neurona grandotota, es el núcleo que es enorme, es prominente, es redondo, el nucleolo es facilito de ver y la cromatina del núcleo es esencialmente cromatina vesicular, que en términos histológicos se le llama eucromatina. Y el citoplasma es curiosamente basofílico debido a la gran cantidad de cuerpos o sustancias de Nissl que encontramos allí. Cuando la neurona se lesiona, siendo la lesión por excelencia aquí la hipoxisquemia, a las 12 horas ya hay cambios, siendo el más significativo que se pone rojita la neurona, ¿ok? Se pone intensamente eosinofílico el citoplasma, el núcleo se pone chiquito, desaparece el nucleolo y también se pierde esa sustancia de Nissl. Esos son cambios, mira tú, tempranos. Solamente 12 horas luego de la lesión está por hipoxia isquemia. Eso es cuando se lesiona el pericarión como tal. También se puede lesionar el axón, va a haber esa cromatolisis, que es que se dispersa esa sustancia de Nissl, y aún más adelante, en la sección de la enfermedad neurodegenerativa, que lo que es característico aquí es la acumulación de cosas anormales, ¿ok? Sobre todo la acumulación de proteínas anormales
dentro de nuestras neuronas. Eso lo vamos a ver con calma en su respectiva sección. También la neurona puede ser sitio de infecciones. Por ejemplo, hasta que ves acá, ves estas celulotas por acá. ¿Ok? Esos son cuando hay infección por citomegalovirus, que se ve sobre todo con, esto se corrobora, perdón, con marcador de inmunohistoquímica. Eso siempre ocurre en un paciente que está inmunosuprimido. Bien, cuando se lesionan los astrocitos conocimos en el curso de histología, que son células con una cantidad bien diversa, bien amplia y bien heterogénea de funciones. Los astrocitos, algo que hacen del punto de vista morfológico es aumentar su cantidad. O sea, los cerebros lesionados, por la razón que más te guste, son hipercelulares. ¿Por qué? Porque los astrocitos comienzan a sufrir hiperplasia e hipertrofia. O sea, el aumento de la celularidad, o mejor dicho, la hipercelularidad esa, siempre te orienta a dos cosas, a algo reactivo o algo neoplásico. O sea, cuando tú ves una biopsia y tú tienes muchas células, una vez el cerebro, obviamente, tú piensas en esas dos cosas, reactivo versus neoplásico. Lo que sí es cierto es que no es normal. Tú ves aquí en esta figura la ves que hay muchos astrocitos y tienen un citoplasma abundante eosinofílico, tan gordos los astrocitos esos, que son los famosos hemistocitos. Ahí se llaman estos cambios tipo hemistocitos, que son propios del astrocito frente a algún tipo de ataque. Repito, aquí sigue estando en el diferencial si esto es reactivo o esto es neoplásico. Tengo que evaluar otras características que veremos viendo a lo largo de la clase. ¿Ok? También se puede lesionar el oligodendrocito. Recordemos que la función de estos son la producción de mielina en el sistema nervioso central, causas infecciosas, inflamatorias y también neoplásicas. Recordemos la célula de la microglía, que la microglía esto es la que se encarga de regular los eventos inmunes a nivel de nuestro sistema nervioso central. Fagocitan acciones lesionados, fagocitan células que no deben estar ahí. Repito, regulan eventos inmunes, ¿no? Entonces, cuando hay, por ejemplo, un infarto, por decirte algo, la microglía, que son macrófagos al final del día, vienen y fagocitan todo eso, ¿no? Entonces, eso es una respuesta normal. O sea, cuando tú ves mucha microglía, es que tu sistema central está tratando de eliminar algo, ¿no? Y el epéndimo, pues recordemos que esto es el grupo de células que revisten las cavidades del sistema nervioso central, revisten ventrículos, canal medular. Recordemos que el epéndimo tiene características morfológicas que hacen que parezca un epitelio, o sea, tiene hasta cilios y microbiosidades o estructuras parecidas a, pero no tiene una membrana basal como tal. Por eso es que el epéndimo no corresponde a un epitelio como tal. La meta acá a la derecha, estas celulotas grandototas, núcleo enorme, con un núcleo anormalmente prominente. Cuando tú ves esas cosas, tú sospechas de inclusión viral, ¿ok? Estas son las que recuerdan a la infección por citomegalovirus. Eso se puede ver en varias regiones del cuerpo, incluyendo al sistema nervioso central. Ahora aquí nunca lo he visto acá arriba, yo siempre lo he visto es a nivel colorectal, a nivel gastrointestinal, siempre en el contexto de un paciente HIV o inmunosuprimido. Pero supuestamente en la literatura también puedes encontrar estos hallazgos acá arriba en el cerebro y afecta sobre todo las células de la glía. Bien, lástima que no estamos presentes en vivo para discutir este concepto, porque pues siempre se pregunta, oye, pero el paciente le da un derrame, ¿de qué el paciente se puede morir? Entonces la pregunta o el planteamiento siempre va enfocado hacia la discapacidad. Es cierto que el paciente que le da un derrame queda con discapacidad, asumiendo que sobrevive, pero realmente la discapacidad, por muy comprometedora que sea, la discapacidad no mata al paciente como tal. Sí lo deja con bastante disfunción, sí lo deja con bastante limitación, pero eso no lo va a matar. Entonces, para tú entender qué ocurre en un cerebro que ha sufrido un evento cerebral vascular, tenemos que remontarnos entonces a los conceptos básicos de la inflamación. Cuando hay enfermedad cerebral vascular, hay entonces cerebro que se muere, o sea, cerebro necrótico. Recordemos que el patrón aquí de necrosis
es la necrosis de tipo licuefactiva. El tejido muerto entonces va a traer inflamación con neutrófilos, con cambios vasculares, que lo que va a ocasionar eso es que aumente mucho el volumen de fluido que está ocurriendo en este compartimiento. Entonces, por ejemplo, recordemos que cuando hablamos de la inflamación y los trastornos hemodinámicos, el edema de miembros inferiores, el edema pulmonar, esos son edemas que tienen para dónde agarrar. O sea, el volumen que se aumenta tiene para dónde correr. Pero si el edema es dentro del cráneo, o sea, el cerebro está encerrado firmemente dentro del cráneo. Entonces el cerebro, ¿hacia dónde va a agarrar? El cerebro está atrapado aquí adentro. Entonces, cuando un cerebro sufre algún tipo de isquemia, necrosis, como le quieras llamar, eso vamos a definirlo más adelante, el cerebro se inflama, el cerebro se empuja contra las paredes del cráneo. Ese edema cerebral puede ser citotóxico, que es el que más nos interesa aquí, pues que hay lesión con isquemia y entonces hay demasiado aumento de la permeabilidad vascular, o puede ser vasogénico con alteración de la barrera hematoencefálica. Estos suelen coexistir. Pues imagínate el cerebro golpeando y empujándose contra las paredes. Eso es como si yo me pusiera ahorita mismo un suéter XXXXXXX, un suéter de bomba y me pongo yo. Se rompe, ¿ok? Porque no va a aguantar tanta presión, una ropa tan chiquitita. Bueno, ponte que este cerebro, entre más edematizado esté, más va a pelear contra las paredes del cráneo, ¿ok? Hasta que entonces, pues, él se va a comenzar a herniar. ¿Qué es el concepto de la herniación? Es cuando una víscera se desplaza fuera de su compartimiento. La palabra hernia tú la ves más que todo cuando hablamos a nivel abdominal. Es un bulto que se forma. La hernia abdominal ocurre porque hay un defecto en la pared abdominal que permite que literalmente un pedazo de intestino se salga. Y ese es el bulto que tú ves que protruye. Por eso es que la gente dice, ah, no, si haces mucho esfuerzo, eso se asocia con que te salga una hernia, porque teóricamente si hago mucho esfuerzo, eso va a aumentar mi presión intraabdominal y entonces eso va a favorecer que el pedazo de intestino ¡blup! Se salga fuera de su compartimiento. Bueno, vamos a extrapolar ese ejemplo acá arriba al cerebro. Es que como está todo hinchado, el cerebro está todo aumentado de volumen, el cerebro está peleando para ver hacia dónde se expande, ¿ok? Se comprimen los giros, los surcos, casi no hay, está todo el cerebro vuelto una masa prácticamente, pues, que se está desbordando literalmente del cráneo, y el problema viene ahí, el problema viene cuando él se hernia y se comprimiten entonces los centros vitales. Por centros vitales me refiero, por ejemplo, a los que controlan la función cardiovascular y la respiración. Entonces, eso es lo que mata al paciente con una enfermedad cerebrovascular. La inflamación que se acompaña de edema, que eventualmente se acompaña de aumento de la presión intracraneal. Eso es lo que mata al paciente. La discapacidad no. La discapacidad lo limita. Y lo limita poco, moderado, mucho o lo limita completamente. Pero como tal no lo va a matar. Lo que lo mata es ese aumento peligrosamente grande del aumento de la presión intracraniana. Bien, otro concepto que tú verás con más calma, sobre todo cuando rotas pediatría, porque es relativamente común, relativamente es una cuestión pues muy difícil de calcular, pero sí se ve, son los pacientes con hidrocefalia, ¿no? Entonces, retomando el concepto de las células del epéndimo, recordemos que ellas revisten las cavidades que están dentro del sistema nervioso central, como por ejemplo nuestros ventrículos, ¿ok? Allí están los plexos coroideos que sintetizan el líquido cefalorraquídeo, que baña todas esas cavidades tan importantes en este sitio. Recordemos que ese exceso de líquido cefalorraquídeo se drena a través de las vellosidades subaracnoideas, sistema de producción de líquido, drenaje de líquido. El problema es cuando entonces hay dificultad con ese drenaje, ¿ok? Por alguna razón, pueden ser varias, algún tipo de obstrucción, y el líquido cefalorraquídeo se comienza a acumular.
entonces se convierte el cerebro como una especie de un globo lleno de agua. Se produce líquido, se acumula, se acumula, se acumula. Y en los niños, como sus fontanelas aún no están selladas, el cerebro, sus ventrículos tienen demasiado líquido. Y por eso es que aumenta mucho el perímetro craneano, que el perímetro más que todo se llama perímetro cefálico, por eso tan cabezón en los niños, porque tienen un montón de líquido dentro de esos pobres ventrículos. Algo está obstruyendo, no se absorbe bien el líquido cefalorraquídeo. Las causas son diversas. Entonces, similar al ejemplo anterior, este cerebro va a estar con aumento de la presión, va a haber aumento de la presión intracraneal y hay grados variables de retraso mental porque ese exceso de líquido desplaza el compartimiento que le debería corresponder a la masa encefálica como tal. La forma de reparar esto es quirúrgico. Tú tienes que poner una derivación que esto drene ese líquido para que no se acumule dentro del cerebro. Supongo que eso tú lo viste en tu curso de neuroanatomía. Entonces, cuando se aumenta la presión intracraneal, entonces viene el problema, ¿no? Ahí viene la herniación del cerebro. El cerebro está tratando de salir para algún lado, aumenta tanto la presión que el tipo se va, ¿ok? Se desplaza a sitios que no deben. ¿Okay? Aquí que por ejemplo se hernian a través de la línea media, se hernian a través de la tienda del cerebelo, y el problema es que aún no se hernian acá abajo, ¿ok? A través del foramen magno. Si la presión intracraneal es lo suficientemente alta, ¿ok? El problema es que entonces esto aquí sí compromete los centros vitales básicos y entonces eso sí será fatal para el paciente. Entonces, este cerebro aquí, ¿ves cómo está esta porción de acá? Está salida, eso no pertenece ahí, está herniado. Y esto aquí corresponde con la sección de esto, el foramen magno, ¿ok? Porque ahí se hernia, se comprime el tallo encefálico, se comprometen los centros cardíacos vitales y respiratorios, y eso sí es fatal. Por eso es que el paciente a veces, si está indicado, hay que hacer una ventanita en el cráneo que permite que ¡puf! La presión se fugue a través de esa ventanita. Eso le llama una craniotomía, que es para descomprimir esa presión intracraneal que está demasiado aumentada. Si no hace eso, el paciente puede y se va a morir. Bien, habiendo discutido esos conceptos básicos generales, vamos entonces a ver como tal a la enfermedad cerebral vascular. Ciertamente la enfermedad cerebral vascular no es del patólogo, no, de ninguna manera, ¿ok? No hace falta un patólogo para que te vea un paciente con este tipo de enfermedad. Esto es clínico más que todo. Eh, Obviamente usted verá esto con más calma en sus otros cursos. Uf, casi todos tú ves esto. Medicina interna, neurocirugía, neurología, urgencias. O sea, patología no, pues, pero otro hablar de las generalidades patológicas de la enfermedad cerebral vascular. Vamos a SB, ¿no? Ese se llama ACV, que es de accidente cerebral vascular. Prefiero decirle SB y punto. Me parece un término que es, pues, esto más correcto que el anterior. Bien, sobra decir que cuando el cerebro, sus vasos se obstruyen, la consecuencia es catastrófica. Es más, por eso es que para esta clase pues se deja para el final, porque pues para entender lo que ocurre aquí, tenemos que retomar los conceptos de las clases anteriores. Por eso es que estos pues ya corresponden a un nivel, si lo quieren ver así, considerablemente más avanzado. Mira, el tejido que tú obstruyas una arteria, ese tejido va a sufrir, sí o sí. Eso no, creo que eso no está en discusión. Tú obstruyes el flujo sanguíneo al tejido que más te guste y las consecuencias van a ser catastróficas. Entonces, si el tejido es más susceptible a lesión por hipoxisquemia, las consecuencias serán todavía peores. Y por eso es que los ECVs son enfermedades de tanta consideración. O sea, dice que no, que mi mamá tiene una neumonía. Ah, ni modo, pues va para el hospital a que hagan antibióticos. No, que mi mamá está con azúcar alta. No, bueno, hay que bajarla. No, que mi mamá es hipertensia. Bueno, está bien, pues ni modo. No, que mi mamá, esto, qué sé yo,
ella está en diálisis. Bueno, no me gusta, pero bueno, por lo menos se le ofrece algo. Pero cuando hay enfermedad cerebrovascular, el asunto es mucho más dramático, ¿ok? Y ese drama, esa aprensión con respecto a esta enfermedad, viene de la mano de que conocemos que la neurona que se muere, pues se murió, ya se murió, o sea, o sea, ese paciente si queda vivo va a quedar con consecuencias. Por eso es que nos preocupa tanto esa obstrucción vascular a nivel de los vasos cerebrales. Esa obstrucción puede ser sobre todo trombótica o embólica o tromboembólica, como le quieras llamar. Ahorita vamos a ver de dónde surge eso. Es en el caso de los SBs isquémicos, y los SB hemorrágicos, que son los que usted le llama o ha escuchado que le llaman coloquialmente derrame. ¿Ok? De forma resumida, en el SB hemorrágico, el paciente es tan hipertenso, la presión aumenta tanto, que está tan aumentada la resistencia vascular que la pared de los vasos está anormal, se degenera, se aprieta tanto que ¡puf! Se rompe literalmente el vaso y permite fuga de sangre dentro del cerebro. Entonces se derrama la sangre, que por eso se llaman derrame. Y la sangre que se derrama, ¿dónde se derrama? Dentro del cráneo. Entonces eso forma un volumen de sangre dentro del cráneo que ocupa espacio, comprime. ¿Ok? Pero sé que ese paciente hay que abrirle una ventanita y, ¡blup! Y sacarle ese coágulo que está dentro de su cerebro. Entonces, uno es isquémico, que es obstructivo, el otro es hemorrágico, que es el famoso, pues, o infame derrame. Entonces, esos pacientes van con la clásica disfunción neurológica propia de la alteración o compromiso de la corteza cerebral. El tipo está hablando y de repente se le cae la mitad de la cara, se ve más que todo eso aquí, así es. Tú le pides que sonríe al paciente, de repente sonríe así. O sea, esta parte de acá abajo no la puede subir, no sonríe, ¿ok? Que haga no puede, hay asimetría. Tú sabes de tu curso de anatomía que si se afecta el lado derecho, las manifestaciones del lado izquierdo y viceversa, ¿no? Por un tema de decusación de los tractos. ¿Qué más le pide al paciente que haga? Le pides que levante las cejas y solamente se levanta una. A ti pasa así o así. O sea, tienes alguna asimetría facial. Y lo otro que le pides que hable, el paciente habla enredado, ¿ok? Se ve en semiología, eso se llama disartria. ¿Y por qué? Porque también la mitad de la cavidad oral también está paralizada, el paciente está disártrico, entre otras cosas. Y lo otro, obviamente, pues cuando el asunto es más dramático, el paciente la mitad del cuerpo tampoco la puede mover. Entonces, todas esas manifestaciones clásicas de estos SBs son lo que coloquialmente recibe ese término clínico de stroke, ¿no? Ya después, a través de la clínica, las imágenes, etcétera, se va a determinar si el asunto es isquémico o es hemorrágico, porque dependiendo de eso, se va a tomar una conducta y un tratamiento a seguir. Entonces, tomando en cuenta la clase de la trombosis, ya sea trombosis o embolismo, llega ese trombo, obstruye, y lo que obstruye se va a morir el tejido cerebral rápidamente. ¿Okay? Ese es el problema aquí, que la cosa sí es rápida, ¿no? Es rápido y es catastrófico en la mayoría de los casos. El paciente está choca, un paciente está perdiendo mucha sangre, le llega menos sangre al cerebro, también puede haber compromiso. Lo otro que esté muy hipoxémico también puede pasar, o que el paciente esté muy hipoglicémico, ¿okay? Hipoglucémico, perdón, porque tiene poca azúcar. Pues se parece que la hipoglucemia, así como la hiperglicemia, la hipoglicemia también es una urgencia médica que puede tener consecuencias a la larga y a la corta, por cierto. Bien, si lo comparas con el resto de los órganos del cuerpo, el cerebro se come todo, consume 20% del oxígeno, consume un montón de glucosa. O sea, el cerebro es un tejido anormalmente demandante. Por eso es que si tú lo atacas y sufres daño por hipoxisquemia, el cerebro va a sufrir. Ciertamente el cerebro tiene mecanismos de regular la presión intracraneal, la presión arterial, pero cuando la lesión es muy dramática, es muy grave, muy severa,
pues esos mecanismos pues se van a quedar, por así decirlo, cortos, ¿no? Entonces, ¿qué cosas llevan a que nuestro pobre cerebro se quede sin oxígeno? Bueno, lo más obvio de entender es una lesión por isquemia, ¿ok? Que se produce principalmente porque se obstruye una arteria, ya te dije, por trombosis o por embolismo. O lo otro es que, por ejemplo, el paciente tuvo una hipoxia bien potente. Lo más asociado a esto es, por ejemplo, el paciente que se intoxica por monóxido de carbono. El clásico ejemplo del push. Lástima que no hay tablero aquí porque me gustaría hacerlo así. Pero la hemoglobina, que la hemoglobina es afín por el oxígeno, entonces la transporta. Eso es lo normal. Pero cuando estás en presencia de monóxido de carbono, el monóxido de carbono es más afín por la hemoglobina. Se une y se forma entonces esa carboxihemoglobina. Y entonces esta carboxihemoglobina entonces ocupa el sitio de unión del oxígeno y el oxígeno no se acopla a la hemoglobina. Entonces no tendrás oxígeno como tal porque los espacios están ocupados. Está desplazado el oxígeno en su sitio con la hemoglobina. Entonces tus eritrocitos van a transportar es monóxido de carbono. Entonces tus tejidos se van a quedar sin oxígeno como tal. Eso es fatal, por cierto, ¿no? Una intoxicación por monóxido de carbono es peligrosa. El antídoto para eso, ya que eso es considerado un tóxico, es el oxígeno, ¿no? Parece bastante lógico el asunto. Chus, una anemia severa, para que la anemia comprometa el cerebro como tal, o sea, tiene que tener como 1 de hemoglobina, o 0,5 hemoglobina, que independientemente, pues ya sería eso algo fatal. Tiene una cosa muy, 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 muy exagerada, ¿no? Pero realmente aquí lo que nos interesa es esto, ¿no? La parte obstructiva isquémica. Bien. En este esquema será global. Global es porque pues compromete todo el cerebro. Eso sucede cuando hay algo sistémico que compromete al paciente de forma crítica, ¿no? Un paciente que está en cuidados intensivos, está chocado, la razón que más te gusta, un shock, es esto séptico, hipovolémico, hemorrágico, un shock refractario. Tanto shock que hay que tú verás en tus cursos siguientes, cursos clínicos, el problema es que el paciente chocado no tiene sangre, o mejor dicho, no tiene presión arterial. Entonces, la sangre no le llega a muchos sitios, incluyendo el cerebro. Entonces, no te llega sangre y entonces tus pobres neuronas van a sufrir daño rápidamente. Las neuronas que son más susceptibles a este daño son las más importantes, la del hipocampo, la de la corteza cerebral y las de Purkinje. Entonces, si no se corrige eso, por ejemplo, cuando tú vas a ver tu curso es que son varios, medicina interna, urgencia, cirugía, neurocirugía, y sobre todo en las rotaciones, cuando tú rotes UCI, que esa sí la vas a rotar sí o sí, pacientes están con vasopresores, que son sobre todo, pues, medicamentos tipo, esto, catecolaminas, aprietan los vasos sanguíneos a la fuerza para poder mantener la presión arterial. Si eso no se hace, la presión arterial no se mantiene y sin presión arterial la sangre no llega a los órganos, incluyendo el cerebro. No llega sangre al cerebro, entre más tiempo pase, más va a haber neuronas muertas y entonces la discapacidad posterior va a ir cada vez en aumento, ¿no? Entonces que esto hay que corregirlo de la forma más rápida posible. O sea, si no lo hace, entonces el paciente sí se puede morir cuando se comprometen entonces las neuronas de los centros vitales respiratorios. Y si el paciente ya está tan deteriorado, chuzo, lo va a intubar ahora. El paciente no tiene pronóstico ya, que va a intubar un paciente que está condenado a que una máquina respire por él. Entonces, chuzo, cuando te hace eso, está metido en tremendo lío. Porque sí, el paciente está vivo porque tiene frecuencia cardíaca, pero es dependiente del ventilador. Entonces hay que sopesar ahí. Dice Chuzo, con el dolor que tengo, pues, hay que ser familiar que, pues, no. O sea, el paciente ya está clínicamente con muerte cerebral. O sea, no tiene sentido, pues, no, no va a mejorar. Ya el compromiso neuronal es demasiado extenso. Lo conecto a ese ventilador y en lo que desconecta se va a morir. O sea que el paciente quedó dependiente de esa máquina. Entonces, en ese sentido, pues, no hay
es muy controversial, o sea, ya en verdad ese momento ya no. Entonces, estas son las cosas de la enfermedad cerebrovascular, ¿no? La desviación de la comisura labial, la disartria, la simetría facial, la parálisis de la mitad del cuerpo. Eso tú lo verás, eso se ve. Tú le pides al paciente que levante las manos y solamente levanta una. La otra está totalmente no inervada, por así decirlo. Bien, mira este cerebro de isquemia global. O sea, prácticamente es una masa homogénea, no tiene surcos y los giros, los giros están borrados prácticamente, ¿ok? Los surcos están delgaditos, eso está todo dematizado, está todo inflamado, está todo hinchado. Eso explica perfectamente bien por qué el paciente con este tipo de anomalía, pues, se va a morir, tomando en cuenta el concepto anterior de la presión intracraneal y la herniación del cerebro. Bien, estos problemas, la isquemia, ¿no? Porque recordemos que el daño es irreversible tempranito, ¿no? De los minutos a las horas ya comienza el tema de las neuronas rojas con el citoplasma intensamente eosinofílico y los cambios nucleares tipo pignosis, ¿ok? El tejido se muere y por lo tanto viene la inflamación aguda con neutrófilos. Al cabo de las 2 días, 24 horas más o menos, viene entonces la inflamación con macrófagos, y aparece el fenómeno de gliosis reactiva. O sea, la celularidad va a aumentar porque hay que eliminar ese tejido cerebral muerto. Y asumiendo que el paciente no muere, entonces ese tejido muerto va a ser eliminado por los macrófagos y va a ser reemplazado por una cicatriz producida por los astrocitos. Eso asumiendo que el paciente pues sobrevive a el evento. Tiene aquí estos vasos, ¿no? Vasos y tiene esta inflamación perivascular. Eso es clásico de los pacientes con enfermedad cerebral vascular. Lo otro que tienes acá es que está muy inflamado ese cerebro. Es que hay muchos leucocitos, donde el que predomina en ese punto es principalmente los neutrófilos. Ves que hay tejido acá muerto también, sobre todo eso, necrosis liquefactiva, hay mucha celularidad. Y aquí en la C tienes infartos antiguos, ¿no? Infartos antiguos, sobre todo con áreas fibróticas. En el cerebro, repito, eso es bien, bien, bien dramático. Bien, la que sí se ve con más detalle o con más frecuencia en la práctica diaria es la isquemia cerebral focal, donde se obstruye un vaso puntual que irriga parte del cerebro y entonces esa área en particular, ¡puf!, esa área es la que va a morir. Esto va a variar dependiendo de la localización del vaso, el compromiso de obstrucción, la velocidad de obstrucción, la existencia de colaterales. Lo mismo que ocurre en el corazón, pero aquí sí hay que decir que el asunto es más dramático, porque si esto fuera una competencia de quién aguanta menos la isquemia, nadie se gana a el cerebro. Aquí lo más común es que el evento sea de tipo embólico, pero yo no tengo fotos de eso. Bien, vamos a buscar una imagen de eso para yo explicárselos. No sé por qué no les incluí eso. Déjenme a salir aquí la diapositiva y vamos a buscarlo para que usted lo pueda ver con mayor detalle. Eso yo lo veo con más calma en el curso de fisiopatología. Vamos a ver. ¿Cómo llega un émbolo a el cerebro? Bien, tienes que entonces regresar a tu contexto anatómico, ¿no? Y vamos a repasar los dos escenarios donde, pues, yo creo que en alguna pregunta, algún quiz, yo les decía a ustedes eh, si la enfermedad cerebrovascular se asociaba con embolismo que provenía desde las venas de los miembros inferiores. Eso anatómicamente no es imposible, pero es extremadamente improbable por un tema anatómico, ¿no? Vamos a ver entonces de que la diapositiva estas carguen, que no sé por qué, pues, están lodeando. Vamos a darle chance para poder ver bien cómo explicamos nosotros ese fenómeno. Vamos a ver si consigo una imagen aquí rapidito que me ayuda a mí a esto. No, usted no era, con razón que no está cargado. Ah, caray, dame chance, dame chance. Ahora sí.
Ay, 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 ay. Tenerle paciencia a veces a este PowerPoint. O sea, si yo le cambio el nombre a un archivo, elimina el archivo anterior, pues cuando ya abro el archivo ya no existe el mío. Es un coraje eso. Y me lo pone de primero. Ay, que tener paciencia esto. Bien, vamos a pues, centrarnos acá. Vamos a ver el tema este entonces de el cerebro y los embolismos, ¿no? A ver, vamos con un buen dibujo. Primero quiero mostrar la parte venosa, ¿no? Porque la parte venosa eso no va a pasar. No es el mejor. O sea, qué raro, loco. Dame chance, vamos a buscarlo. Mm, Bueno, vamos a usar esa imagen que está acá primero. Aquí está. Esa que está por ahí. Bien. Lo que pasa es que siempre que hablamos de embolismo o de tromboembolismo, nos vamos a la parte esta venosa. Y decimos entonces, bueno, si el tromboembolismo se forma en las venas, entonces el destino del émbolo pudiera ser el cerebro. No, eso es falso. O sea, eso como anatómicamente no se puede. Si el trombo se forma acá abajo, en las venas profundas de los miembros inferiores, eventualmente el émbolo viaja por acá, vena cava inferior, llega a la aurícula derecha, de ahí pasa al ventrículo derecho y de ahí se bombea el émbolo a la arteria pulmonar y obstruye eso alguna rama de la arteria pulmonar o la misma arteria pulmonar. ¿Cómo caraste llega entonces ese émbolo al cerebro? Eso es imposible. La única forma que ese émbolo llegue al cerebro es que ese émbolo cruce del corazón derecho al corazón izquierdo. Es la única manera que eso ocurra. O sea que el paciente tuviera que tener algún tipo de defecto en el septo interventricular o en el septo interauricular que permita que ese émbolo venoso pase del corazón derecho al corazón izquierdo y de ahí se bombee a la circulación periférica arterial y entonces llegue eso al cerebro. O sea, ahora sí que para que eso pase, el paciente tiene que estar no salado, ya eso competir en otro tipo de liga, ¿no? Ya esto de salado, eso pues excede el alcance del salamiento, eso sería otra cosa ya. Entonces, eso pues, eso no ocurre, ¿ok? Los tromboembolismos venosos, esos afectan en el sistema de arteria pulmonar, afectan es a nivel vascular pulmonar. Vamos a ver entonces que los émbolos que obstruyen al cerebro se originan es de el corazón. Para retomar este tema o entenderlo, tenemos que entonces recordar nosotros algo bien importante, que pues esto sí es más que patología. Tienes que recordar tu curso, perdón, tu materia, ¿qué materia? ¿Qué? Tu clase, ahora sí, de trombosis y tienes que recordar entonces la triada de Virchow. Es importante ese concepto. En una triada de Virchow hay tres elementos, pero es una triada. Presión vascular, el flujo sanguíneo anormal y los estados de hipercoagulabilidad. Bien, cuando el paciente tiene algún tipo de arritmia, ¿ok? Las arritmias en términos generales, el corazón late de una forma anormal. Entonces, puedes tener una arritmia, como por ejemplo una fibrilación auricular, donde el corazón late tan rápido que el corazón lo que hace es prácticamente es vibrar. ¿Ok? El corazón debe latir unas 80, 100 veces por minuto. Se le permite al corazón llenarse y contraerse lo suficientemente bien para mantener un gasto cardíaco adecuado. O sea que si late 100 veces por minuto, en los 60 segundos el corazón lo mantiene bien. Pero si yo lato 400 veces por minuto, ¿cuántas veces por segundo estoy latiendo?
como 6. Van a latir 6 veces por segundo. Eso no es un latido, eso prácticamente la aurícula vibra. Y bueno, cuando la aurícula vibra, entonces la sangre se queda estancada toda en la aurícula izquierda. O sea que habrá aquí un flujo sanguíneo anormal. Va a haber éstasis vascular en esa aurícula. ¿Ok? Se va a formar allí un trombo. Y eventualmente ese trombo, pues, se va a desprender un pedazo de él. ¿Por qué? Porque eventualmente el corazón volverá a retomar sus latidos normales. Eventualmente va a latir esa aurícula y va a aventar ese ahora émbolo fuera de ella. ¿Ok? Entonces el émbolo, ahora llamado émbolo, pasa al ventrículo izquierdo, de allí a la aorta, y bueno, de ahí a donde Dios quiera. Un lugar que pues suele ser elegido es por acá arriba, vía el tronco brachiocefálico, las carótidas, sube eso por acá, y entonces eso llega acá arriba a una arteria cerebral, y entonces allí entonces causa la obstrucción. El problema de todo esto se formó de un flujo, perdón, de un ritmo cardíaco anormal. ¿Ok? Esto es una enfermedad cerebral vascular que tiene origen es en un latido anormal del corazón. Interesante esto, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo bastante en cuenta. Bien, vamos a retomar entonces la clase de nosotros. Esto, habiendo tenido ese concepto lo más claro posible. ¿A dónde fue que quedé entonces? Ay, Dios mío. Ujú. Ajá. Entonces, sobre todo esa fibrilación atrial, ¿no? Eso se asocia mucho con esos eventos embólicos cerebrales que son de bastante consideración. También, obviamente, el paciente puede tener aterosclerosis que comprima o comprometa alguna arteria más arriba, y entonces eso lo pone mucho más riesgo, ¿no? Mucho más riesgo de sufrir algún tipo de obstrucción vascular. Si uno le dio chance, o sea, yo no entiendo, ustedes se quejan, pelean, patalean. Yo estoy dando la clase a ustedes y además hay 25 conectados. O sea, el salón tiene prácticamente 50 estudiantes. De esos 50 estudiantes, yo me atrevo a decir, sin equivocarme, que el 75% no llega al 71%, y ustedes aún a pesar de eso se dan esos lujos. Deben decir que son bien brutos, ¿ok? Voy a aprovechar la última clase para decírselo como debe ser. Son bien brutos, ¿por qué? Porque ustedes no tienen mi posición. Usted y yo no somos iguales en este momento. Somos completamente diferentes. Que yo haga relajo, que yo les hable a ustedes con confianza, eso de ninguna manera quiere decir que usted y yo seamos remotamente igual. El camino que usted tiene que recorrer para llegar a ser medianamente similar a mí, eso lo va a tomar muchísima cantidad de tiempo. Y con ese nivel de compromiso que usted tiene, déjeme decirle que vas mal, que vas bien mal. Y sinceramente yo te recomendaría, si no te interesa esto, ahora de la plata a tus papás y ahórrate la pérdida de tiempo a ti y cámbiate de carrera. Yo no puedo entender cómo, si tú te estás quedando en este curso, tú te das el lujo de no asistir a una clase. Eso es jugar vivo. ¿Mm? O sea, tan mal. O sea, ¿tú crees que tú vas a tener el día de mañana la oportunidad que te den una clase a ti en vivo? ¿Mm? ¿O tú crees que el hospital es una escuelita que, ay, va a venir el funcionario y se va a sentar lo tuyo? Mira, doctor, esto es así, esto es así, esto es así. ¿Ah? ¿Tú crees que el momento de estudiar va a venir después? Estás bien mal, déjame decirte, estás bien mal de tu pensamiento. Cuando tú en un hospital, te van a aventar ya y tú dale, pues supone que tú sabes. Y si tú no sabes, tú tienes que estudiar. Pero si tú crees que se van a sentar contigo eventualmente a explicarte cuánto es 2 más 2 y por qué 2 más 2 es igual a 4 y por qué 3 más 1 es igual a 4 y por qué 1 más 3 es igual a 4, déjame decirte que estás bien, bien, bien equivocado. Entonces, sinceramente, en ese sentido, yo siento que fracasé, porque la verdad es que, pues, eh, ni agarrándolos y demostrando la partícula que realmente son ustedes, ustedes agarran conciencia al respecto. Ese no es mi problema. Para que sepa, yo aquí cobro mi plata y
hago mi trabajo. Esto para mí es un simple trabajo. Sinceramente, yo pudiera agarrarlo a ustedes, pasar el material y decirles, bueno, léanse esto y después yo veo qué hago. Pero yo trato de enseñar. Pero yo no puedo creer que aquí, hoy es jueves, son las 6:30, y aquí en un salón hay aproximadamente 50% de los estudiantes conectados. Debe ser que lo otro que están haciendo es más importante. Bueno, mira, si tú quieres cobrar una plata y vive eso, con esta actitud que tú tienes, mira, yo no doy ni un real por ustedes. Repito, esto lo hago porque esto es mi trabajo, este es mi extra y yo cobro mi dinero. Pero sinceramente yo a usted le veo una actitud. O sea, ¿tú crees que esto va a cambiar para ti? ¿Tú crees que tú vas a mejorar el día de mañana? ¿Mm? Estás bien mal, déjame decirte. Estás bien mal. Bien. Entonces, obviamente, así como compromete eso el corazón, la aterosclerosis, también puede haber aterosclerosis acá arriba en el cerebro. Entonces, entre más con tú se comprime una arteria, mayor ahora va a ser el flujo sanguíneo turbulento. Lo mismo lo que hay en la clase del corazón. Entonces, un flujo sanguíneo turbulento eventualmente puede lesionar esa placa de ateroma, sangra eso y entonces se obstruye de forma trombótica. Entonces, la enfermedad cerebral vascular también tiene correlación con la aterosclerosis que nosotros discutimos en las clases anteriores. Y si el paciente es hipertenso y la arteria está apretada, el compromiso va a ser todavía mayor. O sea, el asunto va a ser todavía mucho más dramático. Y estas cosas suelen coexistir, como discutimos en la clase de la diabetes. El tipo que es diabético suele ser hipertenso, suele ser obeso y suele tener aterosclerosis y dislipidemia. O sea, si te da esto o si no te da esto, tendrás ya sea diabetes, tendrás ya sea angina, algo tienes y todas esas cosas se correlacionan con los estilos de vida. Entonces, cuando hay un infarto cerebral secundario a una obstrucción, lo que tú tienes son estas regiones, poco demarcadas de tejido muerto. Recuerda que lo que está allí es tejido con necrosis licuefactiva. Entonces se inflama, tejido muerto atrae la inflamación, va a haber cambios vasculares, va a haber neutrófilos, va a haber edema. O sea, ahí el asunto es que es peligroso. Si el paciente no se muere, entonces el edema poco a poco va a resolver a lo largo de los días, va a haber entonces infiltración con leucocitos, pero todos neutrófilos macrófagos van a comenzar a comer ese tejido muerto y va a ser reemplazado esa región con una cicatriz de tejido fibroso, muy similar a la cicatriz que tú puedes ver a veces en tu piel. Esencialmente lo mismo, ¿no? Cuando si hay hemorragia, entonces lo que tú vas a tener es un sangrado que confluye, ¿no? Un hematoma que ocupa espacio. Eso es lo que tú debes encontrar en este tipo de enfermedad de tipo vascular hemorrágica. Entonces, mira lo que tienes acá, ¿ves? Esta NEC, NEC. Todo esto es tejido muerto, que y es como si fuera un mapa. Pero también llaman a veces a eso de que necrosis geográfica. Mira, que prácticamente aquí no hay nada, no hay neurona. O sea, todo eso está muerto. Lo que tú sueles encontrar ahí eventualmente es neuronas rojas, hipercelularidad, cualquier cantidad de edema. Eventualmente llegan en los neutrófilos allí, llegan macrófagos que fagocitan todo, y entonces pues queda literalmente un espacio allí. Ese espacio va a ser reemplazado por la cicatriz esta que producen principalmente los astrocitos. Reitero, eso asumiendo que el paciente sobrevive. Ve acá, no ve acá que hay muchas células en este cerebro, hay mucho hipercelularidad, pero hay mucho, ves estos rosaditos, son gemistocitos. Hay muchos gemistocitos en esa región. Eso va con un cerebro que ha sufrido algún tipo de lesión de tipo vascular. Igual por acá, aumento de la celularidad, esta no se ve tan bien, pues está mucho más chiquitita y pues sobre todo se asocia a estas neuronas rojas, ¿no? Con lesión por hipoxia isquemia. Y se sobre todo también los cambios a nivel, pues, de los vasos cerebrales. Otro que es inmuno, estas por acá, pues, o tensiones especiales, realmente esto yo creo que no es necesario para ese diagnóstico de esa enfermedad. Esta es la F, son tinción de CD68. Recuerda que ese es para macrófagos. Aquí hay un aumento de macrófagos slash microglía en ese cerebro con esos cambios tan dramáticos. Bien, bueno,
Si el cerebro sangra, porque pues la razón más esperada es porque un vaso ¡puf! Se rompió, en casos lo suficientemente dramático ocurre esto. La sangre esa se acumula dentro del tejido cerebral y esa sangre obviamente ocupa espacio, que el compromiso es bien importante. ¿Dónde se ve eso? En el paciente, hola Sol, en el paciente que es hipertenso de mucho tiempo de evolución y el paciente hipertenso con mal control. Recordemos que los hipertensos hay cambios vasculares, principalmente, ¿por qué? Porque la pared vascular sufre daño, sufre lesión. Ser hipertenso en mucho tiempo de evolución y no tienes control como tal, entonces dale chance, ¿no? No será de un día para otro, pero eventualmente tus vasos como tal van a comprometerse bastante. Y unos vasos donde esto, espérate, Sol, donde esto es bien importante, son los vasos de nosotros a nivel cerebral. Vamos a ver ahorita que también se asocia esto, por ejemplo, con traumas, ¿no? Donde tú tienes los así llamados hematomas subdurales o epidurales. O lo otro es que me da un aneurisma. Un aneurisma, recordemos que es una dilatación de la pared arterial. Ese aneurisma puede entonces romperse. Y esto es sumamente dramático acá arriba en el cerebro. Eso es bien peligroso. Bien, hay estas hemorragias que son no traumáticas. Esas son las que se ven en el paciente hipertenso. Está súper apretado el vaso, tanto así que literalmente, ¡puf!, se rompe y sangra eso. 15%, como dice ahí, se mueren de esa hemorragia cerebral. Por eso es que el paciente dice, bueno, llegó con un SD hemorrágico y la presión está en 220 sobre 110. O sea, el paciente tiene que bajarle la presión arterial, si no ese paciente no va a mejorar. O sea, como dice aquí abajo, la hemorragia es devastadora, ¿ok? Y esa hemorragia surgió del contexto de un paciente hipertenso. Por eso es que la hipertensión, chuleta, es una enfermedad a la que hay que tenerle cuidado y bastante respeto, a lo que no queremos llegar a este tipo de consecuencias. El problema es que esto sangra y ese hematoma ocupa espacio y desplaza entonces a el tejido cerebral. Desplaza, lesiona, hay inflamación, hay edema, y igualito al anterior, similar. Por eso es que ambos son enfermedades cerebrales vascular. Habrá entonces aumento de la presión intracraneal. Y bueno, si el paciente sobrevive, pues sí es cierto que tendrá consecuencias de bastante consideración. Bien, sobra decir que el trauma al sistema nervioso central es de mucha consideración. O sea, cuando te golpea la cabeza, eso es bien peligroso, porque es una causa importante de muerte y de discapacidad, dependiendo de qué tan comprometedor sea ese trauma. Tú ves que cómo se desplaza la línea media, perdón, un desplazamiento de línea media secundaria a ese tipo de traumas. Por eso es que el cráneo es tan grueso, para protegernos de ese tipo de esto, lesiones tan grandes. Esto aquí realmente no son conceptos de la patología, pero lo dejé porque, bueno, por curiosidad, ¿no? ¿Qué es una contusión y qué es una concusión? La contusión es un desplazamiento rápido del cerebro. Te golpean y el cerebro se mueve y eso pues causa, eso molesta, ¿no? Eso es bien sintomático, como lo que ocurre a un boxeador cuando le mete un puñete en la cabeza, que eso ocurre porque un objeto impactó contra la cabeza. La diferencia con la concusión es que aquí sí va a haber alteración del estado mental, que ahí puedes o no perder la conciencia, que ahí puede haber deterioro neurológico, que la concusión es mucho más importante. Eso me meten un puñete a mí, ¡boom!, y yo me desmayo. Chuzo, focó. Nunca me ha pasado, por cierto, y no creo que me pase, pero para que sea por definición una concusión es porque es reversible. El paciente tiene recuperación de estados neurológicos. Esto no se lo voy a preguntar porque pues esto no es mío, pero lo dejé porque es curioso conocer la diferencia entre estos términos. Bien, cuando hay un trauma lo suficientemente grande, lo que suele haber es lesión a los vasos sanguíneos y esa lesión suele sangrar. Entonces habrá hemorragia dentro de los compartimientos principalmente epidurales o subdurales. ¿Ok? Yo solamente voy a mencionar generalidades de esto porque el concepto este de un hematoma subdural o un hematoma epidural, repito,
son conceptos clínicos e imagenológicos, que eso sobre todo se ve en tu curso de medicina de urgencias. Eso no es el patólogo, por cierto. En el hematoma subdural, algún vaso de este dural, sobre todo la arteria meningia media, se rompe, ¿ok? Se rompe y eso sangra. Y al principio el sangrado no pasa nada, pero eventualmente el sangrado comienza a acumularse aquí, ¿ok? Por encima del espacio dural y el hueso del cráneo. Entonces, en la medida de que ese espacio tiene sangre, eso va a comprimir el cerebro adyacente y entonces los síntomas van a comenzar a empeorar. Que después yo me golpeé ahorita en la tarde, yo estoy bien, no sé qué, y a mí como a las 9 de la noche yo estoy como que estoy así con somnoliento, así, esto que cambié, ¿no? Eso quiere decir que lo que pasa en ese momento, la sangre sí se acumuló y ya hay compromiso del cerebro como tal. ¿Ok? Eso es peligroso. Eso hay que sacar esa sangre de ahí. ¿Por qué? Porque eso está comprimiendo el cerebro y eso aumenta la presión dentro del cráneo como tal. Por eso es que eso requiere drenaje quirúrgico. El otro es el hematoma subdural. Suele verse en ancianitos donde las venitas son más delgaditas y son más susceptibles a romperse luego, por ejemplo, de un trauma. Y ocurre lo mismo. Se rasgó la venita, sangró un poquito, no pasa nada. Dolorcito ahí leve. El problema es cuando eso comienza a sangrar a lo largo de las horas, se acumula esa sangre y ves cómo comienza eso a comprimir el tejido cerebral adyacente. Entonces ahí viene poco a poco el aumento del deterioro neurológico. ¿Quieres sacarlo? Avisa, si tengas más, no hay problema. Bien, entonces, con estos hematomas subdurales, pues obviamente entre más te acumules de sangre en ese espacio, mayor compromiso va a haber y los síntomas neurológicos van a ir en aumento. O sea, el paciente va a tener primero cefalea, después deterioro neurológico progresivo entre más presión haya del cerebro adyacente, mayor compromiso habrá de estas regiones, ¿no? Perdón, clínicamente en esta región. Entonces, por ejemplo, aquí, pues, las membranas estas meningias, ves aquí el hematoma, el montón de sangre es atrapado dentro de esa membrana meningia. O sea, entre más grande sea ese hematoma, mayor compromiso neurológico existirá. Aquí, ¿no? Ve aquí estas porciones tan grandes de sangre que ocupan estas áreas, en este que es el epidural, esta sangre hay que sacarla, porque si no, eso va a comprimir mucho al cerebro y eso sí puede ser fatal. Repito, eso nomás son conceptos básicos, esas son cosas que tú verás con más calma en fijo en un cuarto de urgencias. Como te dije anteriormente, eso no es del patólogo, pero bueno, es para que tú vayas hasta este momento aumentando pues tu, tu vocabulario con respecto a este tipo de enfermedad. Bien, vamos a pasar entonces a otra sección que consiste en los defectos del tubo neural. Bien, como tú dices en tu curso de embriología, se forma un tubo neural que del cual se derivan todas las estructuras del sistema nervioso central. Que aquí participa mucho esta lámina de la cresta neural. Entonces, durante el desarrollo de ese tubo neural, pueden haber varias cosas que lo comprometan, ¿no? Puede haber fallas en el cierre de ese tubo neural que llevan entonces a cualquier cantidad de alteraciones. Entonces, pues, esos defectos del tubo neural son lo más frecuente que ocurre a nivel del sistema nervioso central durante el desarrollo embrionario, ¿ok? Como esta espina bífida, que lo que ves que aquí es una protrusión de tejido de la médula espinal a través de un defecto aquí en la espaldita del bebé. Eso tú lo ves, bueno, yo no recuerdo haberlo visto como tal en pediatría, pero sí se puede ver, sí se puede ver. Entonces, sobra decir que esto se asocia mucho con el consumo o el no consumo de ácido fólico durante el embarazo. Por eso es que eso siempre lo recomiendan. Que, de hecho, todas las mujeres en edad fértil deben consumir ácido fólico, porque tú no sabes cuándo puedes quedar embarazada, por mucho control que tú tengas. Por eso es que la mayoría de las comidas de nosotros son ricas en ácido fólico, ¿no? ¿Cómo ocurre eso? Como dice aquí, pues eso es incierto. Por ahí lo dice, ¿no? Ah, ¿qué tal? Ocurre por mecanismo incierto. O sea, realmente cómo ocurre eso, pues habría que hablar, un montón de cosas aquí, pues, que, pues,
lamentablemente no vienen a el caso, pero pues esa recomendación de ácido fólico, pues eso usted lo sabe tan bien como yo. Bien, ¿qué vamos a ver aquí nosotros con respecto a los efectos del tubo neural? El más común es espina bífida, ¿ok? Eso una especie de efecto en la espaldita del bebé que entonces permite que esto se desorganice en ese nivel las membranas meníngeas. ¿Ok? Eso es un problema porque pues, eso debe sellarse, no se selló, y en ese sitio las meninges están un poquito desordenadas. Se puede poner más dramático el asunto y puede haber mielomeningocele, que aquí sí va a haber entonces una protrusión como tal de tejido nervioso a través de un defecto en la columna y la espaldita del bebé. Ese tejido neural ahí va a ser anormal, ¿ok? Puede ser que el paciente va a tener grados variables de déficit motor y sensorial. El bebé va a tener dificultad para orinar, para hacer pupú, y esa piel acá se ulcera, ¿no? Esa piel se ulcera y se sobreinfecta. Entonces, la idea de esto es que esto se prevenga a través del consumo de ácido fólico y de los controles prenatales. Aquí voy rápido porque, repito, tampoco de patología esto es más que todo de la pediatría. Una que es bien dramática también es la anencefalia. ¿Ok? Aquí lo que ocurre es que no hay crecimiento del cerebro anterior ni de parte del cráneo. Se le ve, como dice la palabra, anencefalia. Nace prácticamente sin cerebro. Aquí, sinceramente, yo prefiero utilizar este tipo de esquemas. Porque tú pones anencefalia en Google, perdón, ¿qué pasó, Champi? Pones anencefalia allí. La verdad que las imágenes son muy cruentas y eso pues no es tan agradable. Sinceramente, cuando a mí me llegan bebés así a estos óbitos y hay que verlos, pues eso a mí, para mí es bastante desagradable. Así que pues la verdad es que esta parte de las malformaciones y eso pues la verdad es que no me encanta, ¿no? Eso prefiero que no me toque. Si me toca ni modo, pero no me gusta, ¿no? Te ves transcefalia, ¿no? Un niño que nace con gran ausencia del tejido cerebral y de parte del cráneo. Es doloroso porque tú ves que los niños, pues, viven con eso, ¿no? Y tú sabes como que eso, o sea, nadie quiere pasar por eso. O sea, es terrible. Un viejo enfermo no pasa nada. Total, este man se mató solo, o por lo menos él ya vivió. Pero un niño enfermo es muy distinto, ¿no? Por eso es que la pediatría es bien delicada, tú lo verás en su momento. Y acá este es el meningocele, ves como hay un defecto en la espalda del bebé y aquí protruye entonces ese tejido meningio y ese tejido neural. Esto está ulcerado, se sobreinfecta, de veras que pues es un problema para el bebé. Y lo que hay que rescatar de esta sección es que todas estas cosas son prevenibles con un adecuado control prenatal. Bien, vamos a otra sección y vamos a hablar un poquito de las infecciones del sistema nervioso central. Entonces aquí la que más veremos es la meningitis, que por suerte es una enfermedad que ha ido bajando, ¿ok? Ya tú no ves tanta meningitis, pues porque el control con antibióticos, etcétera, ha hecho que esto pues sea mucho menos frecuente. Suele corresponder con la inflamación de las meninges. La verdad es que yo nunca he visto eso, es bien rara. Si se pone muy mala la cosa, puede comprometer el cerebro y hay meningoencefalitis y suele ser sobre todo por infecciones bacterianas. La que se ha visto si es, miento, sí vi una meningitis tuberculosa. Eso sí lo vi. Entonces ves cómo se llama todo el cerebro de suero purulento. Tiene que ir un antibiótico, si no, no va a mejorar. Y suele decir que eso se inflama ese cerebro y viene entonces todo este fenómeno de edema cerebral, aumento de la presión intracraniana, que eso sí va a comprometer la vida del paciente. Como estos acarios en el cerebro, sí va a haber signos de irritación meningia y de deterioro neurológico. O sea, aquí sí es importante que se analice el líquido cefalorraquídeo a fin de aislar el bicho en cuestión y poder dar tratamiento dirigido. Bien, mira este cerebro acá, chuzo. Una autopsia, tú ves eso así, yo, ya, la máquina. ¿Por qué? Porque tienen que tomar antibiótico profiláctico, porque estos bichos que están acá arriba suelen ser bien virulentos. La gente hace una punción lumbar y el líquido sale disparado, porque hay aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo, lo analizas y es un clásico exudado, lleno de neutrófilos, aumento de la celularidad, lleno de proteínas, LDH aumentada y disminución de la glucosa. O sea, si no lo tratas a tiempo, suele ser fatal. Esto es pus.
Horrible eso, ¿no? Aquí podemos, la meninge, ves, toda está inflamada, formación de microabscesos, sobre todo neutrófilos, y aquí se extiende el asunto al cerebro, y no sé si es una meningoencefalitis. Es peligroso, ¿no? Es peligroso porque, repito, hay mucha inflamación que aumenta mucho la presión intracraneal, que tanto así que inclusive puede haber, dale chance, puede haber eventualmente isquemia. Bien, habiendo dicho eso, vamos a ver un poquito de enfermedades de la mielina que son sobre todo las de tipo autoinmune, ¿no? Recordemos que nuestras neuronas tienen axones que están recubiertos de mielina. Acá arriba lo produce el oligodendrocito, mientras que a nivel periférico es producida por las células de Schwann, ¿ok? Entonces, puede haber enfermedades que afecten esa mielina, que la más famosa de esta es la esclerosis múltiple. Recuerda que esa mielina hace que la transmisión nerviosa eléctrica sea rápida, prácticamente automática. ¿Ok? ¿Cuándo se afecta esto? Cuando hay enfermedades que dañan a la mielina. Repito, la más importante aquí es esta esclerosis múltiple, que es una enfermedad de tipo autoinmune. También se puede ver por infección viral al tupor oligodendrocito o algún tipo de lesión tóxica por medicamentos. O si es una cosa muy, muy, muy rara, puede haber mutación en las proteínas que codifican esa síntesis de mielina. Súper raro, pero puede pasar. Aquí lo más común desmielizante ocurre a nivel de la esclerosis múltiple. Para que te acuerdes, por acá la sustancia blanca con los axones y acá la sustancia gris con sobre todo las neuronas y los astrocitos. Bien, la esclerosis múltiple es autoinmune, es desmelinizante y se caracteriza por ataques episódicos de lesión a la sustancia blanca. Como toda buena enfermedad autoinmune, es multifactorial, hay factores genéticos, hay factores ambientales y se ve sobre todo en mujeres. Porque la enfermedad autoinmune, por una razón que no te puedo explicar yo, es más común en las mujeres. Entonces, esa esclerosis múltiple, los sobre todo macrófagos y linfocitos atacan a la mielina y poco a poco la van destruyendo. ¿Quién ataca aquí? Bueno, los linfocitos TH1, TH17, que producen citoquinas que activan macrófagos, activan neutrófilos y van a provocar un ataque inflamatorio bien potente en esa mielina, ¿no? Ataque que va a ser episódico, va a haber ataques, va a haber periodos donde el ataque es violento, periodos donde el ataque se acaba. Está, la enfermedad se activa, se apaga, se activa, se apaga. Eso suele ocurrir con las enfermedades en términos generales, con la enfermedad autoinmune. Entonces, en el tejido cerebral sueles ver estos espacios blancos, ¿no? Estas regiones blancas desmielinizadas que le llaman las placas. Yo nunca he visto eso, por cierto, pues, porque pues no hace falta una autopsia para diagnosticar este tipo de enfermedad. Lo que tenemos nosotros es en estos cerebros también esto, a nivel perivascular, ¿ves el vasito aquí? Está bien infiltrado de linfocitos a nivel de esas venas pequeñas. ¿Ok? Ves que también hay glosis reactiva en el fondo, mucha celularidad. Entonces, eso lo ves cuando la enfermedad está activa. Cuando la enfermedad está inactiva, prácticamente queda limpiecito el cerebro. El problema es que con ciclos repetitivos de activación de enfermedad, el compromiso neurológico es bien, bien, bien marcado. El curso es variable, ¿ok? Progresivamente hay mucha acumulación de déficit neurológico. La meta no es que la paciente mejore, sino que evitar los brotes de enfermedad activa. Y lo clásico de aquí, ves esta neurona, este axón, ves cómo está destruido todo a nivel de la esclerosis múltiple. Paciente que ni siquiera puede agarrar una taza de café, se le cae. A ese nivel queda de comprometido su función neurológica. ¿Ok? Esto se ve más que todo, tampoco es mío el patólogo, se ve más que todo es por estudios de imagen, por la clínica del paciente. Y como te dije, el tratamiento, como es autoinmune, tiene que ser con controlar esa respuesta inmune. Bien, faltan dos secciones que ver aquí. ¿Ok? Tenemos que ver la enfermedad neurodegenerativa y los tumores del sistema nervioso central. O sea, vamos a ver la enfermedad neurodegenerativa como tal. Generalidades, por cierto, pues, porque si no, pues estas cosas se convierten en algo infinito. Bien, comienza la palabra neurodegenerativo. O sea que poco a poco va a haber pérdida
de las neuronas. Es un asunto progresivo. Entonces, son muy variables estas enfermedades dependiendo de qué neurona sea la que tú afectes. Puede afectar neuronas que tienen que ver con la memoria, con el comportamiento, con el lenguaje, con el movimiento. Entonces, dependiendo de eso, las manifestaciones clínicas van a ser variables. Vamos a ver aquí la enfermedad de Alzheimer, Parkinson, y creo que la esclerosis lateral amiotrófica, esa que es bastante, pues, eh, famosa, ¿no? ¿Por qué hay enfermedades neurodegenerativas? Porque se acumulan proteínas anormales. Estas son las clásicas enfermedades donde los proteasomas son anormales. No degradan las proteínas acumulan mutaciones y las señales se alteran todas dentro de esa neurona. Entonces, ese montón de proteínas acumuladas anormales eventualmente interfieren con la función neuronal y también suelen ser tóxicas en este sitio. Bien, la primera que veremos es la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Que peso por peso es la más común de las neurodegenerativas y que es mayor con la edad. Mira lo que dice aquí según el libro, por cierto. A los 84 años, casi la mitad de los pacientes tendrán algún grado de enfermedad de Alzheimer. No según el libro, por cierto. Aquí en Panamá, pues, sinceramente, ese dato no me consta. La mayoría son esporádicos, o sea que no hay factores de riesgo, pero hasta 10% tiene relación familiar. O sea que si tu papá le dio o tu mamá, puede que tú pues tengas mayor chance de desarrollarla. Mira, el Alzheimer, cuando está muy comprometido, se pierde el tejido cerebral, se pone atrófico ese cerebro. Entonces, como está acá, ¿no? El inicio es insidioso, o sea que de la nada comienza, así como que comienza cosas raras. El paciente comienza con alteración de la función intelectual. Por ejemplo, tú lo mandas al paciente, lo mandas a la tienda, tú ves que no regresa, manda a tu abuelito a la tienda, oye, oye, abuelo, ve y cómprame una bolsita de azúcar en la tienda. Él siempre lo hace, tú lo mandas y tú dices, bueno, ya pasó media hora, una hora, chuzo, ¿qué le pasó al viejo? Y te llama diciendo, oye, tu abuelo está por acá, que dice que él no sabe qué tiene que comprar. Él está aquí en la tienda preguntando y él no sabe por qué vino. Chuzo, eso no es normal. Entonces allá tú ves que, chuzo, ¿qué pasó, abuelo? No sé qué. Tú te das cuenta ahí que él tiene problemas con la función intelectual y con la memoria, ¿no? Eso suele pasar, por cierto. Lo otro es que está irritable, el comportamiento cambia. O sea, son signos de que hay compromiso a nivel neurológico, se desorienta también esa persona, está aquí sentado y de repente, pues, le dice, tú le preguntando, ¿dónde tú estás? Dice, yo no sé dónde estoy. Eso pasa, por cierto, ¿no? Antes de eso tú lo hospitalizas y tú le preguntas, una pregunta clásica es, ¿usted sabe dónde usted está? Hay gente que está hospitalizada y ni siquiera saben que están en el hospital. Y lo otro es que esté afásico. Afásico es esto que tú ves acá, que el speech, el habla, es incoherente, al punto que el paciente no puede hablar. El paciente en su cabeza, él está hablando bien, pero lo que sale de su boca no se entiende, ¿no? Eso taláctica y buco compromiso a nivel cortical. Eso empeora, poco a poco el paciente no habla, no se mueve, se encuentra totalmente encamado, eso era una neumonía y el paciente ahí sí fallece, es inevitable. O sea, recuerda que esto es progresivo. La enfermedad de Alzheimer se asocia con acumulación de dos proteínas anormales, el beta amiloide y la proteína tau, ¿okay? TAU como dice acá. ¿Okay? La acumulación de esta va a provocar disfunción y muerte neuronal con inflamación esto coexistente. Una vez que las placas estas clásicas de la enfermedad de Alzheimer se debe a la acumulación de beta amiloide a nivel extracelular y tau se acumula de forma intracelular. Entonces, la acumulación de beta amiloide es el evento inicial que desencadena este tipo de enfermedad, esto tipo Alzheimer, ¿no? Ese beta amiloide que es definitivamente anormal. Bien, beta amiloide se da por mutaciones, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, yo no tengo ahorita, porque una mutación toma tiempo en que se desarrolle. Por eso es que entre más viejo sea el paciente, más chance tienes de desarrollar este tipo de mutaciones. Cuando beta amiloide se acumula, la función neuronal se compromete. Las sinapsis disminuyen, las sinapsis que quedan son anormales y el paciente poco a poco tiene problemas con
la inteligencia, la memoria y el aprendizaje. El tau es una proteína de microtúbulo, ¿no? Cuando se compromete, tú pierdes la habilidad de enlazar microtúbulos. También se asocia con lesión celular y muerte celular, ¿ok? Muerte neuronal principalmente. Tienes aquí, por ejemplo, la neuronita y ves la placa de amiloide que sobre todo son agregados de beta amiloide. Recuerda que esta es extracelular, mientras que la acumulación de tau, los agregados de tau, son a nivel intracelular. Entonces, tanto beta amiloide como tau van entonces a esto, elicitar una respuesta inflamatoria con macrófagos, con gliosis reactiva, que poco a poco va a empeorar con el tiempo. Ves esquemáticamente acá las placas de beta amiloide extracelulares y los ovillos neurofibrilares, que son los agregados de tau a nivel intracelular. Bien, ve el cerebro este con Alzheimer, mucho hueco, mucho surco, poca masa cerebral. Eso es propio de un paciente con atrofia a nivel cortical. ¿Ok? Y recuerda, esto de aquí correlaciona con la existencia de esas placas de beta amiloide y esos ovillos neurofibrilares que son esos agregados de tau a nivel intracelular. Bien, ves entonces acá estos depósitos aquí grandototes, aquí más prominentes. Eso, una tinción que se llama que tinción de Bielowski. Sobre sí que eso nunca lo he visto yo, porque pues aquí eso no se estudia, eso es una cosa de neuropatología, que eso es un poquito, pues, es más subespecializado. ¿No? Esas placas neuréticas contienen un montón de beta amiloide, ¿no? Lo ves a nivel extracelular y compromete sobre todo la corteza motora y sensorial. Mientras que los ovillos neurofibrilares existen dentro de la neurona y son agregados de tau, ¿no? De proteína tau, que se acumulan y suelen ser tóxicos para la neurona como tal. El evento inicial de la enfermedad de Alzheimer son los depósitos de beta amiloide. O sea, hasta 15 años después de que tú ves los ovillos de proteína tau. ¿Ok? Entonces, los cambios clásicos descritos desde el punto de vista neuropatológico en la enfermedad de Alzheimer son tres. ¿Ok? La presencia de depósitos de beta amiloide, la presencia de estos ovillos neurofibrilares y la presencia de esas placas neuríticas. Eso está bien descrito en la literatura. Nuevamente acá, le cuenta tinción de Bielowski, ve estas bolas más negras, grandes. Estas son las placas de beta amiloide, que también las pueden mostrar por técnicas de inmunistoquímica. Siempre yo digo que la inmuno reemplaza y es superior a la histoquímica, que son las placas de beta amiloide. Y por acá entonces las neuronas que son positivas para este marcador específico de tau, ¿no? Repito, eso para mí solamente es teórico porque yo en la práctica pues esto no lo vemos. Eso es de institutos donde hacen neuropatología. Bien, la enfermedad de Parkinson tú también la debes conocer, también es neurodegenerativa y se asocia a esta con sobre todo movimientos. Alzheimer más que todo es inteligencia, memoria. Parkinson es movimiento. El paciente suele tener, pero el paciente pone que esto es una cuchara y el tipo no puede comer porque la mano le tiembla mucho, ¿okay? Y la cuchara va a comer y se rega la comida. Realmente la inteligencia está más conservada. El problema aquí son los movimientos estos hipokinéticos y se asocia a eso con pérdida de las neuronas de la sustancia negra. Vea que la sustancia negra está presente en el Parkinson, la sustancia negra poco a poco desaparece prácticamente en su totalidad. El paciente con Parkinson está temblando, tiene esos movimientos que dice como un movimiento como en rueda como reloj, tac, 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 ¿ok? Eso es clásico de este paciente, por eso que no puede comer adecuadamente porque tiembla demasiado, está rígido, tiene inestabilidad motora, suele caerse, ¿no? Es un problema con este paciente también. Y reitero, se asocia eso con las pérdidas de la sustancia negra, que hay nuestro motor, neuronas importantes ahí que controlan el movimiento. Sí se asocia a él con medicamentos y ciertos tóxicos que lesionan a las neuronas en esta región. El Parkinson, el parkinsonismo, pues, es un término clínico que abarca muchos enfermedades que se asocian con esto, pero la que más conocemos es la enfermedad de Parkinson como tal. Y esta se asocia con depósitos de alfa-sinucleína. ¿Ok? Esa alfa-sinucleína se acumula dentro del pericardio de las neuronas estas
y esto se ve como los famosos cuerpos de Lewy. Ahorita yo te los voy a demostrar con una imagen, ¿no?, más bonita. Bien, ¿qué ocurre? Normalmente estos cuerpos de Lewy deben ser eliminados por autofagia, pero aquí todos estos mecanismos de autofagia, de proteasomas, todas estas vías, todas están alteradas. Entonces lo que se debe eliminar no se elimina y entonces se acumula. Ve aquí esta neurona, ve este glóbulo eosinofílico redondito, bien llamativo. Esa es, o ese es el famoso cuerpo de Lewy, que lo que contiene es un montón de alfa-sinucleína anormal, ¿ok? Eso es lo clásico del paciente con enfermedad de Parkinson. ¿Ok? Entonces recuerda que el paciente tiene problemas acá arriba con la sustancia negra y poco a poco los movimientos son muy lentos, ¿no? A los 15 años prácticamente el paciente queda inmóvil, queda encamado, le da una neumonía que lo mata, o el paciente se para y ¡puf!, se cae, y entonces ahí vienen entonces los otros problemas. El paciente tiene problemas con el sueño y eventualmente va a tener problemas ahora sí de comportamiento, de memoria e inteligencia, ya cuando el asunto está muy, muy, muy avanzado. Ve que la sustancia negra, bien conservadita, y aquí, no hay. Totalmente pálido en ese nivel que debe corresponder a sustancia negra. Y aquí la neurona con este glóbulo eosinofílico, que es el cuerpo de Lewy, con esa alfa-sinucleína que es anormal. Bien, y la última que veremos en esta sección es la esclerosis lateral amiotrófica, ¿no? Esta es bien dramática porque esta consiste, mira tú lo que dice aquí, mueren motoneuronas inferiores y motoneuronas superiores. O sea, el paciente se queda prácticamente sin inervación de los músculos. Por eso que mio es de músculo, trofia de los músculos se atrofian todos, al punto que el paciente, los músculos que son para comer, están sin inervación. El paciente no come, que poner gastrostomía, y el diafragma también se queda sin inervación. Entonces que el paciente requiere ventilación asistida para poder respirar. Una enfermedad esto bastante crítica, bastante preocupante, porque el paciente no va a mejorar. De hecho, el paciente va a empeorar porque el asunto es progresivo. Ahora sí que el paciente no puede ni caminar, un montón de cosas. La verdad que es una enfermedad bien, 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 bien delicada. ¿Bien? Entonces, si pierden las neuronas motoras superiores, va a haber degeneración de los tractos córtico-espinales, que hay laterales. Por eso es que es esclerosis lateral. Este tracto córtico-espinal, yo asumo que tú lo conociste en tu curso de neuroanatomía. Tira línea todo lo que pasa si ese tracto córtico-espinal se altera. El paciente no se puede mover, o sea, el paciente va a quedar totalmente esto, muerto, por así decirlo, o paralizado el cuello para abajo. Va a tener paresia, va a ver que positivo, que tú lo verás eso en tu curso de semiología. Y la parte sensorial, según el libro, no se afecta, ¿no? Pero sí puede tener alteración de la parte cognitiva. Lo importante aquí es esto, ¿no? Como el diafragma no funciona adecuadamente, eventualmente el paciente no va a poder respirar por él mismo. Hasta 10% de relación familiar. Y lo que se asocia con esto es disminución de la fuerza y masa muscular, que de ahí viene entonces este concepto de amiotrófica. Si el paciente no respira, está encamado, nuevamente vienen las neumonías con la eventual muerte del paciente. Peligrosa esta enfermedad, porque se pierde entonces esas funciones básicas que el paciente pues necesita para vivir. Se asocia con muchas cosas, entre otras con esta mutación de SOD1, que es superóxido desmutasa. Nuevamente, eso ocurre por proteínas mal plegadas que deben autofagiarse, si es que eso se dice así. No ocurre eso. Y entonces esa acumulación de esa SOD1 hace que la neurona eventualmente se muera, sobre todo las neuronas motoras superiores. Va esto con gliosis reactiva, va a haber con compromiso los nervios motores craneales. O sea, el asunto es bien, bien, bien dramático, ¿no? Mira tú, por ejemplo, aquí está médula espinal, que tú conociste bastante bien en tu curso de histología. Aquí debe haber una H de sustancia gris, que con las astas anteriores y posteriores. Aquí no hay nada, como es aquí, ¿no? ¿Dónde están las células de la asta anterior de la médula espinal? No hay. O sea, está desaparecida las motoneuronas de esa región.
no existen, están nulas. O sea, es una cosa impresionante lo que ocurre en ese paciente con esclerosis lateral amiotrófica. Mueren las neuronas, hay inflamación con microglía. O sea, eso explica perfectamente bien por qué los síntomas son tan dramáticos, ¿no? Bien, y ahora sí, para finalizar esta última sección en la que yo me voy a tomar mi tiempo porque es la que más me interesa, lo mejor para el final, vamos a hablar un poquito de los tumores del sistema nervioso central. Vamos a tomar aquí unos 5 minutos para ver esta última parte con calma, ¿no? Deme chance para descansar, que esta clase, pues, para variar, es pesada. 5 minutos de descanso y ya
escala bastante, esto es un tema central, anatómico, son tumores que hemos conocido nosotros hasta el momento. ¿Qué tal cosa como encontrar una, no es como el cervix, no es como aparece y la puedo sacar o tengo algo incipiente que crezca, ¿no? Es el nervioso central. Comunes, desde el punto de vista estadístico, neoplasias en todos de los adultos, residencia en el 2016, que es la clasificación actual de la OMS. Y modificaban en el contexto morfológico y la más famosa de este sitio. Multiforme porque el tipo ya no existe, ¿okay? El está obsoleto. Glioblastoma multiforme está desfasada. Bueno, la verdad es que eso ya no sé. Bueno, si tú quieres mantenerte en el sistema, lo más actualizado todas. Bien, etcétera. ¿Cómo te metes y cómo el compromiso que tienen una gran, repito, aquí no hay la etapa in situ, como discutió, no suele debutar, ya si sea un glioma dado, son un término muy remota leve, y no es por tener aquí tumores benignos, todo de masa, y entonces la trófica. Y lo curioso es que los muy altos grados que sean, no confinado de tu tumor, es un tumor que es metástasis, eso es bien funny. Los gliomas, ¿ok? Aquí viene una máxima. Bueno, porque para que un tumor tienen que proliferar, entonces las neuronas neoplásicas. Eso es curioso de esta región, pero que son entidades que bien, otra parte, va a haber astrocitomas o oligodendroma, ¿no? Ya no se llama multiforme, vamos a ver ese concepto en que esta parte, en particular en este sistema, parte molecular, es de los hallazgos morfológicos, a la histología. Para mí, pues, bueno, hoy no, pero poco a poco va a matar la parca. Las cosas neoplásicas también poco a poco ir reemplazando a la medicina. Bien descritas en los gliomas, está aquí, que es el diagnóstico para esta mutación de IDH1 normal. Aumenta la producción de esto, la regulación de exonetos, promotor de telomerasa, que es la codelesión a través de estudios de CIP. Encuentras mutaciones P50. El glioma más común por del mismo tejido cerebral clínico que son tumores extra, porque no es lo mismo, son lesiones que intramas. Bien, sí que tú no te das cuenta que la tienes, te portan mal, con un crecimiento tumoral, eventualmente dale chance y un glioblastoma, que sería esto, ya es de mucho más, sé que el glioblastoma, la sobre. O sea que es un paciente probable que adiciona bien amores. Del punto de vista clínico, llegan, hacen bordes, son infiltrantes, macroscópicas inespecíficas a la mutación según la OMS, se clasifica 4 en los adultos pediátricos, eso será una excepción. Uno que tiene aquí ¿no? Entonces, necrosis morfológicos te orientan a ti de las cosas morfológicas. Vamos a pasarla y ahorita vamos a ver los astrocitomas como MS grado 2. ¿Okay? Son astrocitomas bien glacia, tienen poca mitosis, bastante citoplasma. Estos citos, ¿ok? Esto microvascular, tiene que ser para el diagnóstico de este tipo de enfermedad bajo grado. Tranquilo, eso le hago la molecular CDK N2B, eso toma una mutación importantísima que también la puedes encontrar aquí. Y si tú la demuestras, pero si la tienes, eso te lo esto. Aquí la molecular mata algo de alto grado, ahora te la voy a enseñar. Simplemente esto es un tejido cerebral, esto, lo único que yo veo aquí es una ligera no hay necrosis, la IDH mutante grado 2, que era el antes llamado diferente, es mucho más hiper y puede tener anaplasia, parece cualquier cosa. Por eso es que la diferencia entre el grado 2 y lógica, al igual no debe haber estas cosas acá que son de. Una pregunta de casualidad. Blanca. Va a tener que echarte que no Era se grasa. escucha bien. ¿No se escucha bien? No sé si está lento el internet o qué. Para poder poner imagen. ¿Qué pasó en imagen? No, eso no es grasa, eso es mielina. Ahí, hay poquitos, pero hay. Acá arriba no debe haber grasa. Eso es una buena pregunta. Escuchaba tu pregunta. Tú me muestras eso y que ¿y eso qué es? Tesichus, morfológicamente es un grado 3 diagnóstico. Y bueno, los ticas de acá. ¿Ves este vaso? Parece un glomérulo, microvasúlico que te sube el asunto. Tiene muchas capas. Son glomeruloide, grado 4. Entonces, si yo tengo este aquí, es positivo el IDH, o sea que es IDH grado 4. Es una entidad que existe del 2020. Así la de lesión esta de CDK de grado 4, vasoglomerulotipia, mitosis, y es por acá esta zona que parece una necrosis geográfica de la UMS, alto grado. Repito, eso se llama a la OMS. Si tú un glioblastoma y de entonces no está wild type, o sea que dice de H2 ni esta histona 3 supermitosis supervascular, o sea, es un tubo, repito, a este caso, si es negatividad, a ver qué pasó, Luis. Pero fue una consulta, más grado 3 y grado 4 y No suena supera. bien. Profe, no sé por qué no suena bien. ¿No? Además, me van a escribir por el chat. Es mi internet. Ya la hago. No, yo no escuché, mira. Bueno, ¿será que es acá? Es que no, bueno, sí, no sé nada. ¿Dónde está? Yo te espero. No quiero avanzar hasta que no esté la pregunta. Y ahora sí, tiene razón, se cayó la conexión.
pero como que ya regresó. Trata de preguntarme, no, para decir así escucho. Pero, profe. Ahora sí, no sé qué pasó. Es como que desconecté el celular acá y desconecté el celular Ah, y ok. como que lo liberó. Ahora sí te escucho bien. Pero fue Dime, una dime. consulta. En el Mm, astrocitoma de grado 3 y grado 4, si hay ujú, una... ajá. ¿Qué pasó? Ah, ¿sí hay una qué? Profe, lo puso en el chat. Ah, ya, espérate. No me sale ahora. Cópiamelo y pégamelo, por favor. Es que como que se cayó y regresó y se volvió a abrir. Ajá. Grado 3, grado 4, un tumor arterioso puede reaparecer. Sí, sí puede reaparecer. De hecho, lo que pasa es que la resección difícilmente es completa, porque el tumor es de bordes infiltrante y tanto así como resecarlo con márgenes, eso es muy difícil, porque el tumor todo se mete. Entonces, por lo general, quitan el tumor y algo de tumorcito se queda. Realmente lo quitan es por una cosa de efecto de masa que no tenga ese tumor. Pues realmente eso después hay que hacer la radioterapia o quimioterapia, sobre todo radio, es lo que corresponde, pero sí suele reaparecer. O sea, si el paciente sobrevive, ciertamente el tumor sí vuelve a crecer. Eso es un problema en ese sentido. Por eso son tumores, pues, a pesar de que son de bajo grado, son tumores de una comorbilidad bien, bien, bien considerable. Hay que me vaya a preguntar algo. Profe, una pregunta más de casualidad. Ahora sí me escucha mejor. Ahora sí. Ahora sí, no, no sé qué pasó antes, pero ahí te escucho bien. La mayoría de los tumores del cerebro, por decirlo así, del cerebro, no hacen metástasis, se quedan ahí en el cerebro, o sea, se quedan ahí, la Ujú, mayoría. ujú. Eh, Sí, sí, eso es curioso, no hace metástasis. Aunque está un glioblastoma como este que está acá, con un glioblastoma espantoso, con necrosis, con proliferación vascular, mitosis a matar, el tipo se queda arriba. Bueno, lo que yo también puedo creer es que no hace metástasis porque, pues, antes que pueda darle metástasis, mata al paciente. Eso sería otra teoría. El paciente se muere antes de que el tumor tenga chance de progresar más allá del cerebro. Eso sería otra forma. Pero yo, que yo sepa en literatura, este es un tumor curioso porque es de altísimo grado, pero metástasis no hace. Eso es curioso de él. Antes le llaman estaba multiforme porque era un tumor que puede tener cualquier morfología. O sea, mira esto que está aquí. Ya, mira, ¿eso qué es? Es una neoplasia maligna de altísimo grado. Punto. Eso puede ser cualquier cosa. Epitelial, mesenquimal, eh, sarcomatoide, pues un melanoma también para variar. Eso puede ser cualquier cosa ahí. Por eso es que antes se le llamaba esto glioblastoma multiforme. ¿Ok? Pero bueno, ya vimos entonces que ese término no se usa ya y actualmente requerimos es de la confirmación o el descarte de la mutación, sobre todo de IDH. A ver, Rachel Valderrama. Profe, una consulta. En la imagen anterior había como un espacio blanco ahí entre el tejido. Eso no Esto aquí, es. Ajá. eso es corte, eso es que el tejido lo cortan y se desprende un pedacito. Eso no, eso es artefacto de corte. Ah, ok. Dale. Entonces, pues sí, el glioblastoma por definición es un tumor de high grade, alto, alto, alto grado. Mira esto que está aquí, esto rosado, esto es necrosis, hipercelularidad, hay proliferación vascular. O sea, esos son los hallazgos morfológicos de un astrocitoma grado 4 de la OMS/glioblastoma, dependiendo si hay o no IDH en tu institución. Nosotros tenemos acá, pero se acabó, pues, porque eso es duro de conseguir. Repito, si tú tienes un glioma con necrosis y o proliferación microvascular, eso es de un glioma de alto grado, glioma 4 de la OMS. Bien, vamos a regresar entonces a la tablita de acá. Ahora sí, los grado 2 tienen que demostrar mutación de IDH, mitosis muy baja y carecen de proliferación vascular, necrosis o la codeleción CDK N2A, N2B. Los grado 3, si son difusos, tienen mutación IDH, tienen entonces anaplasia y mucha mitosis. Repito, carecen de proliferación microvascular, necrosis o de lesión CDK N2A, N2B.
Esta de acá es la más importante. Si tú tienes en una biopsia de cerebro proliferación microvascular, necrosis, eso ya te lo sube automáticamente a un glioma grado 4 de la OMS. Entonces, ahí es que tú tienes que demostrar si este glioma de grado 4 es IDH mutante o no. Si es IDH mutante, ahora esto es un astrocitoma grado 4 de la OMS. Si no es mutante, ahí sí entonces es un glioblastoma IDH wild type. Si no hay IDH en tu institución, tú lo sacas como un glioma de alto grado compatible con, ¿ok? Y que se requiere estudios moleculares para confirmar o descartar mutación de IDH o de CDKN2A, N2B. Eso lamentablemente, lo lamentablemente porque esto es un tema de presupuesto. Todo esto es carísimo, por cierto. Y pues a veces pues no se puede invertir de esa manera para obtener todo este tipo de recursos. Bien. El otro importante es el oligodendroglioma, ¿ok? Este es el clásico tumor que le llaman de la granja, porque está lleno de oligodendrocitos que tienen esa clásica apariencia de huevo frito, ¿ok? Núcleos pequeño hipercromático central y amplio citoplasma claro, que es la mielina que no tiñe. ¿Ves que es hipercelular? Parece un huevo frito eso, ¿lo ves, no? Huevo estrellado también le llaman a veces, y los vasos tienen forma de chicken wire, como de una malla de pollo. Eso a mí me cuesta verlo, por eso es lo que dice la literatura. El oligodendroglioma es menos común y también se gradúa en base a los hallazgos morfológicos. Suelen ser tumores quísticos, hemorrágicos, calcificados. Y en este grado 2 no debe haber anaplasia, ¿ok? No debe haber mitosis tampoco. Y sí es común ver las calcificaciones. Ahora, si yo tengo este tumor de aquí, esto es un glioma, ¿ok? Es un glioma y punto. Para yo clasificarlo como un oligodendroglioma, tengo que hacer dos cosas. La primera es demostrar la colección de 1p19q y la segunda es entonces demostrar la mutación de IDH. Si esto lo hago un IDH y está positivo y no hay colección 1p19q, esto es un astrocitoma. ¿Okay? Eso a mí me provoca conflicto porque me mata la morfología para favorecer la parte molecular. Entonces, mira, acá bien bonito, ¿no? ¿Ves las células clásicas esas con apariencia de huevo frito? Núcleo chiquito, central, hipercromático y amplio citoplasma claro. Eso es clásico de estos oligodendrocitos, estos neoplásicos. Reitero, tienes que hacer la molecular para poder diagnosticarlo. Entonces, los grados 3 ya son mucho más hipercelulares, pues ser anaplásicos. Ese se llamaba antes el oligodendroglioma anaplásico. Hoy en día ese concepto no existe. Y entonces este sí puede tener mitosis o proliferación vascular. ¿Cómo lo distingo entonces de el astrocitoma? Bueno, si tengo yo la colección 1p19q, entonces sí lo puedo clasificar yo como un oligodendroglioma. Bien, y el pilocítico, el astrocitoma pilocítico, es curioso porque el paciente pediátrico. ¿Por qué lo dejé aparte? ¿Por qué no fui 1, 2, 3, 4? ¿Por qué fui 2, 3, 4 y bajé a 1? Porque este tiene una parte molecular totalmente distinto. Esto no tiene nada que ver con IDH, ni con 1p19q, ni con CDKN2A, N2B. Tiene que ver con mutación del gen BRAF, que si prestaste atención en el quiz, el gen BRAF lo conocemos es porque es común verlo como mutación presente en los melanomas. Entonces, curiosamente, el gen BRAF también está mutado en estos astrocitomas pilocíticos. Eso hace que, desde el punto de vista molecular, este tumor sea completamente distinto al astrocitoma de los adultos. Se llaman pilocíticos porque morfológicamente los astrocitomas neoplásicos, que son de bajo grado, tienen muchos pelitos, mucho proceso citoplasmático que aparecen pelos. Por eso es que es astrocitoma pilocítico. No hay necrosis, no hay mitosis, no hay anaplasia. Entonces, eso es característico de este grado 1 de la OMS. Repito, tienes que demostrar que no hay IDH y tienes que demostrar que hay mutación BRAF. Interesante, esto es interesantísimo, de hecho. Bien, el ependimoma lo dejé en blanco porque ahí sí todo cambió. Yo tenía algo del libro, el libro está desfasado lamentablemente. Me sentaré en otro momento a repasar todo este concepto porque todo el asunto cambió radicalmente. El que sí sigue siendo medio constante es el meningioma. Recuerda, son tumores extraxiales. El problema es que crecen
y hacen efecto de masa, ¿no? Entonces los síntomas vienen relacionados con la compresión del cerebro adyacente. Entonces el meningioma, pues, esto, como preguntaban anteriormente, lo operan y el meningioma suele volver a crecer. O sea que son tumores que a pesar de ser la mayoría benignos, son recurrentes. Entonces el meningioma se basa su pronóstico en el tamaño de la lesión y el grado histológico, ¿no? Sobre todo. Lo más comunes son los grados 1 de la OMS, son bien circunscritos y no infiltran. El más común es este meningioma meningotelial. Es un tumor fuso celular que hace estos remolinitos, que esos remolinitos son clásicos de ese meningioma meningotelial. Hay otros como el fibroso, el secretor, todos son grado 1 de la OMS, son de buen pronóstico, no suelen recurrir si la resección quirúrgica fue amplia, ¿no? También está el samomatoso, no hay mucho cuerpo de samoma, eso es característico de él. ¿Ves esto, no? Lleno de cuerpo de samoma, qué pocotón. Yo creo que una vez vi a uno así, pero no con tanto. Esto es una cosa, pues, exagerada esta imagen. Son calcificaciones concéntricas laminares. Son los famosos cuerpos de samoma que son característicos de estos meningiomas samomatosos. Ya después de ahí, pues, los menos comunes son los grado 2, pues tienen mucha mitosis, tienen mucha más celularidad, pues tienen necrosis, y estos son más probables que recurran luego de la cirugía y sí pueden infiltrar al cerebro. Si tienes un meningioma de bajo grado y ves que infiltra cerebro, infiltra glía, eso ya no es grado 1, eso es grado 2 en adelante. A ver, ¿qué pasó, Brian? Profe, disculpe, en la Dime, imagen dime. anterior, no sé si significa lo mismo, pero ¿no era cuerpo de Hazard, se llamaba eso? ¿Cuerpo de? Hazard, creo que se llamaba. No, no, El corpúlo de Hazard. corpúsculo de Hassall está en el timo. ¿Okay? Estos que están acá son calcificaciones. Es que son concéntricas al final del día, pero por esto es calcificación, corpúsculo de Hassall es epitelial. O sea, se parecen, Ah, pero no es disculpe. lo mismo. No, Sí, dale, es que como tranquilo. se parecían un poco, por eso fue mi confusión. Bueno, mira, aquí todo se parece. Bien. Y bueno, los grado 3 que yo nunca los he visto, esos son los anaplásicos, que parecen un carcinoma, un sarcoma de alto grado. Esos sí van a hacer metástasis y por suerte nunca lo he visto ni lo quiero ver, porque es una cosa de muy, muy alto grado. Pero bueno, creo que la última ya. Listo, pues vamos a esto hasta aquí, hasta por el momento. Ya ha sido demasiado material. Tenemos una cantidad impresionante de cosas que preguntar y ya no quiero atormentarlos más. Yo también quiero, pues, organizar lo que está pendiente. Vamos a dar el curso hasta aquí ya. ¿Qué nos quedó pendiente? La parte renal, esa parte no me gusta. Y aparte, yo vivo sin saber patología renal y no me he muerto por eso. Eso, pues, es más, porque es más clínico que todo. Y la que sí me duele un poquito, que sí ahora quiero darles es la parte del sistema endocrino. Esa, pues, esa sí me duele un poquito porque hay la cadena de los de retroalimentación, del hipotiroidismo, hay la cadena de carcinoma papilar. Esa sí me causa un poquito de pesar. El problema es que ya tuviera que hacerla prácticamente de cero y en una semana, pues, no me va a dar tiempo. Entonces, si yo le digo que va a esta clase, el problema va a ser que esa clase no vamos a tener que extender del periodo actual y eso creo que no nos conviene. Entonces, esa sí creo que es la única que es importante que les voy a quedar debiendo. La otra, los sarcomas, pero los sarcomas son muy avanzados. La verdad que a menos que tú quieras ser patólogo o algo así, pues eso no lo vas a ver con tanta frecuencia. Así que esa también, y aparte como la parte molecular es súper cambió, eso que es una revisión extensa y por eso que también esa decidí dejarla para cuando me siente, por eso tengo que leer bastante y en este momento me será imposible. Creo que eso es lo más importante. Lo infeccioso, porque entonces prácticamente microbiología, paratología, infectología, eso pues yo no voy a, eso no es tan importante para mí. Lo de enfermedad pediátrica, eso en pediatría, sí, claramente yo creo que ya se puede dejar así. Repito, si yo insisto con este curso, no vamos a extender más allá del límite del periodo actual, y pues ni ustedes ni yo. Así que vamos a hablar hasta aquí. Yo creo que ya hemos hablado bastante, hemos abarcado bastante porcentaje del curso. Por lo menos yo me siento con este 85% que se abarcó, quizás 90%, creo que ya que está bien. ¿Qué pasó, Jesse? Profe, yo tengo una pregunta. En su práctica diaria, de lo que ha visto, ¿cuáles han sido los tumores, pues, que más ha visto de los que nos pudo dar hoy en la clase? Ok, los más comunes son los carcinomas celulares,
el carcinoma ductal infiltrante de la mama, el adenocarcinoma acinar de próstata, los adenocarcinomas colorectales, y de allí viene lo del cervix, todo lo que es lesión de bajo grado, alto grado, carcinoma, por ahí va por ahí mezclado. Eso es lo más común. Fuera de eso, es raro. Fuera de eso. Así que bueno, pues vamos a dejar este asunto por aquí. Ahorita les escribo yo los temas del segundo parcial, que eso pues lo tengo pendiente y bueno, será entonces hasta otra ocasión. Listo, pues, hasta luego. Hay que definir la fecha del parcial. Yo le escribo eso ahorita por el chat. Vamos a definir las cosas que eran pendientes de este curso por el momento, ¿no? A lo que sí es cuando era con el parcial hay que hacer las discusiones de los talleres, eso sí lo tengo que hacer. Déjeme organizarme, vamos a ver la semana que viene qué vamos a hacer. Sí, sí, ahorita me chatean por el quiz para que vamos a ver también. Y déme chance que ando enredado con otras cosas, pero eso lo vamos a resolver, ¿ok? Lo vamos a resolver. Listo, pues cuídense y que estén bien, hasta luego.